Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que sería la regresión lineal, que es la siguiente unidad, la que nos tocaría ver en esta ocasión. Entonces vamos a revisar primero lo que sería el concepto de lo que es la regresión lineal. Básicamente el análisis de regresión puede usarse para poder construir un modelo que nos permita predecir y determinar la relación entre variables. Podemos decir también que la regresión lineal nos permite calcular el valor de estos parámetros, definiendo la recta que mejor se ajusta a esta nube de puntos. Podemos decir también que, bueno, las técnicas de regresión permiten hacer predicciones sobre los valores de cierta variable dependiente a partir de otra independiente, entre las que intuimos que pueda existir una relación. A ver, tenemos aquí un conjunto de datos. Básicamente, jóvenes, para que me entiendan mejor, nosotros básicamente, ¿para qué utilizamos regresión lineal? Para poder proyectar, para poder realizar o determinar pronósticos, ¿no? Entonces, ustedes habrán revisado en la página del INE alguna vez, ¿verdad? Aunque sea por casualidad, habrán entrado a revisar y podrán ver que existe la cantidad de población que va a haber en Santa Cruz, en Bolivia, en el 2030, en el 2040, en el 2050, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo eso, todos esos datos no son más que pronósticos. Entonces, ¿cómo es que se realizan los pronósticos? Precisamente con datos históricos, ¿no? Entonces, de eso se trata lo que sería realizar la regresión lineal, nos da la posibilidad de poder determinar distintos pronósticos. Entonces nosotros aquí tenemos, bueno, tenemos una serie de conjunto de datos, tenemos una serie de años, ¿verdad? Tenemos, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11 años, y tenemos, bueno, la población que ha habido en esos 11 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pronosticar cuántos habitantes habrán entonces en años más adelante. Para eso necesitamos entonces datos históricos que son precisamente esto. Estos datos entonces corresponden a una población en particular, de un territorio en particular que tenemos la población. Ahora, algo que es importantísimo recalcar es que estos pronósticos le sirven únicamente a la población en referencia. ¿Qué queremos decir? Que si estos datos correspondiesen, vamos a suponer, a Santa Cruz de la Sierra, entonces estos pronósticos le sirven única y exclusivamente a Santa Cruz de la Sierra. No le serviría a La Paz, a Oruro, a Potosí, absolutamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tendríamos, para poder entonces realizar pronósticos de estos territorios, tendríamos que tener los datos históricos de esas ciudades. Entonces no podemos mezclar. Entonces esto muy diferente a lo que hemos visto antes, en donde nosotros tomábamos una muestra y la muestra le servía a toda la población. Nosotros aquí evidentemente no tenemos datos históricos y los resultados que podemos obtener en base a estos datos históricos le van a servir únicamente entonces a la población a la cual se está estudiando. Eso es muy importante, ya que no mezclemos, no se puede mezclar. Así sean muy similares las características en cuestiones de población, en cuestiones de cultura, en fin, no se puede mezclar. Eso tienen que tener entonces sumo cuidado. Bueno, entonces, en base a eso, vamos a continuar. Nosotros, para poder realizar entonces la regresión lineal, necesitamos partir de lo que sería la ecuación general. Recuerden esta ecuación, con total certeza que la han de haber visto ustedes en geometría analítica. Entonces es la ecuación general. Entonces nos habla de que y es igual a a más b de x. Sabemos que x y y son las variables. Sabemos que x siempre es nuestra variable independiente y y es la variable dependiente, ¿no? Eso lo sabemos desde nuestros conocimientos más básicos. Ahora, los coeficientes de a y b son los que nosotros necesitamos determinar. Entonces, esos son los que matemáticamente, a partir de nuestras fórmulas, vamos a determinar esos valores y vamos a encontrar entonces esta ecuación con sus respectivos valores que va a poder, bueno, lecturar, digamos así, estos datos, este conjunto de datos que tenemos acá. Bueno,
Lo primero que tenemos nosotros que hacer cuando tenemos entonces el conjunto de datos y queremos determinar los pronósticos es determinar cuál conjunto de datos corresponde a la variable independiente y cuál a la variable dependiente, ¿no? Entonces, si gestión o población es la variable independiente o lo mismo es la variable dependiente. ¿Cuál es cuál? Es lo que tenemos que determinar. Algo que les puede ayudar a determinar es que en general la variable que queremos pronosticar es la variable dependiente, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora lo básico, en todo caso, recordando un poquito de geometría, sabemos que Y depende, en todo caso, de la variable X, de la variable independiente, ¿verdad? Entonces, bueno, por un lado o por el otro podrán poder reconocer cuál es cada una de las variables. Bueno, entonces, ustedes tienen aquí estas dos columnas. No necesariamente, jóvenes, la primera columna va a ser la variable X y la segunda Y. Ya puede ser que sea así por cuestiones de casualidad, pero no se guíen por ese lado. Habíamos dicho que algo que les puede ayudar es que la variable dependiente, que sería la variable Y, es la variable que se quiere pronosticar. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos aquí pronosticar? No son las gestiones, ¿verdad? O sea, después del 2019 viene 2020, después 2021, o sea, eso no hay nada que pronosticar. ¿Qué es lo que queremos pronosticar? La población, ¿verdad? Es cuántos habitantes va a haber en el 2020, en el 2021, 2022, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta población sería nuestra variable dependiente, la variable Y, y la gestión, la variable independiente, ¿no? Entonces, bueno, una vez hemos determinado y ya sabemos a ciencia cierta cuál es la variable X y cuál es la variable Y, entonces nosotros ya podemos seguir y reemplazar en nuestra fórmula. Pero antes de eso, tenemos aquí el gráfico de lo que sería la regresión lineal, ¿no? Entonces, nosotros a esto le llamamos diagrama de dispersión. Así se llama el gráfico de esta parte de regresión lineal. Básicamente, cada uno de estos puntitos verdes, lo que es precisamente son estos puntos que estarían formados por variable X y variable Y, ¿no? Entonces, sabemos que en X sería 2009 y en Y 9.3. Entonces, ese representa un punto, en X 2010 y Y 9.6, en fin, otro punto y en fin, ¿no? Cada uno de estos puntos, entonces, representaría un punto de intersección, ¿no? Que no necesariamente es de este cuadro. O sea, estoy mostrando un gráfico genérico. Ahora, esta recta, esa línea ahí, esa línea interlineal que se ve en color negro, serían, ya una vez se tenga el valor del coeficiente A y el coeficiente B, pues sabemos que no, se trata de una ecuación lineal. Entonces, ustedes tendrían que estar graficando esa ecuación lineal, dándole valores a X para poder determinar los de Y, y así es que se ha graficado entonces esa línea interlineal. Bueno, entonces, mientras mejor exista, mientras mejor sea la relación, o sea, en otras palabras, mientras más confiable sea la información o los pronósticos que estemos nosotros realizando, más pegados van a estar estos puntos de intersección a la línea, al trazo de color negro. Y mientras menos relación exista entre estos puntos, entonces van a estar más alejados, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a hacer los cálculos respectivos. Aquí estas dos primeras columnas no son más que los datos que teníamos en este cuadrito, los hemos trasladado entonces a este cuadro para poder llenarlo. Dentro de nuestra fórmula, nosotros necesitamos determinar lo que sería X al cuadrado, Y al cuadrado y X por Y, ¿no? Entonces, y todas las sumatorias, fíjense que esta última fila corresponden a todas las sumatorias, ya no serían los datos. Entonces, esta 22.154 sería la sumatoria de X, que ya dijimos que era gestión y que era la variable independiente. 124.348 es la sumatoria de la variable Y, que sería la población. Ahora, X cuadrado es cada uno de estos valores están elevados al cuadrado. Entonces, 2009 elevado al cuadrado, 2010 elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Ahora, este 44.618.266 es la sumatoria de X al cuadrado.
Lo propio con esta otra columna. Y al cuadrado significa que cada uno de estos valores, 9.325 elevado al cuadrado, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Perdón, 9.325 elevado al cuadrado, 9.689 elevado al cuadrado, y así sucesivamente hemos obtenido cada uno de estos valores, y la sumatoria de todos estos datos me da el valor de 1.426.573.528, ¿verdad? Y bueno, X por Y también voy a necesitar para poder reemplazar en la fórmula, en donde no es más que la multiplicación de X, de esta variable que corresponde a X, y la variable que corresponde a Y. Entonces, 2009 por 9.325 es igual a los 18.733.925. Y así se han encontrado todos estos datos, y sumando los 11 datos entonces que teníamos, es que nos ha salido los 250.484.170. Entonces verán que esto no es más que multiplicaciones, divisiones, elevados al cuadrado, en fin, ¿no? Son cosas que, son datos, perdón, que van a obtener con la calculadora, pero que necesariamente necesitamos, porque lo vamos a utilizar en el reemplazo de la fórmula. Bueno, una vez nosotros tenemos entonces esta tabla, que fíjense que importantísima la determinación de qué variable es X y qué variable es Y para poder tener esta tabla, ¿verdad? Porque si yo me equivoco y aquí cruzo la información y pongo a gestión como variable Y población como variable X, evidentemente que todos estos datos van a estar mal y todos los cálculos que se realicen van a estar mal. Entonces, esta primer parte de la determinación de cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente es muy importante, ¿ok? Bueno, entonces nosotros habíamos dicho que íbamos a partir de la ecuación general de la recta, ¿verdad? Entonces, que la tenemos por acá y que la habíamos explicado, que es Y igual a A más B de X, ¿no? Entonces nosotros necesitamos determinar cuál es el valor del coeficiente A y cuál es el valor del coeficiente B. Ahora, la fórmula para poder determinar el coeficiente A, lo hemos anotado acá, ¿no? La fórmula, perdón, para poder determinar el coeficiente A, me dice que es igual a la sumatoria de Y por la sumatoria de X cuadrado menos la sumatoria de X por la sumatoria de X por Y. Todo eso sobre N, jóvenes, es la cantidad de variables con las cuales estoy trabajando. En regresión y correlación lineal yo trabajo con pares de variables, ¿no? Entonces, ¿cuántas pares de variables tengo? Me refiero a que yo tengo que tener necesariamente por lo menos dos variables, ¿verdad? Tengo que tener la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, yo tengo, ¿cuántos pares? Habíamos dicho que 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 variables de X y evidentemente tengo que tener las 11 variables de Y. Entonces, esa N es precisamente la cantidad de variables con las cuales estoy trabajando, o cantidad par de pares, cuántos pares de variables estoy trabajando, que en este caso es 11. Bueno, esa muestra estaría multiplicando por la sumatoria de X cuadrado, menos, fíjense que aquí hay una sumatoria de X entre paréntesis al cuadrado. Enseguida vamos a hablar entre cuál es la diferencia entre esta y esta otra, ¿verdad? Entre sumatoria de X elevado al cuadrado con paréntesis y sin paréntesis. Bueno. Aquí ya se han reemplazado los datos y se ha obtenido el resultado, ¿no? Entonces, a ver, dice sumatoria de Y, fíjense, la columna de Y suma 124.348, que es precisamente lo que hemos traído acá. Dice que eso multiplica a la sumatoria de X cuadrado. Aquí está nuestra columna de X cuadrado, ¿no? Y entonces traemos el dato de los 44.618.266. Dice menos, entonces seguimos. Sumatoria de X, que dijimos que era 22.154, que es lo que hemos nosotros traído por acá. Y bueno, dice que eso tiene que estar multiplicado por la sumatoria de X por Y. Entonces, X por Y, que está aquí, y copiamos nuestra sumatoria, que serían los 250.484.170. Dice que todo eso está sobre N, que es la muestra, que ya dijimos cuántos pares de variable tenemos, que en este caso son 11 datos. Entonces reemplazamos esa N por el 11. Sumatoria de X cuadrado, fíjense que cuando está sin paréntesis, evidentemente es la columna de esta, de X cuadrado. Entonces son los 44.618.266. Menos sumatoria de X, dice con paréntesis al cuadrado.
¿Qué es lo que quiere decir? Que esta sumatoria de X, en otras palabras, el 22.154, yo lo tengo que elevar al cuadrado y es lo que hemos colocado acá. Se han realizado todos los cálculos respectivos que se tienen que realizar y nos ha salido como resultado menos 854.679.018. Entonces, este es el valor o sea, ese es el valor de A, del coeficiente de A. Este coeficiente, entonces, vale menos 854.679.018. Tenemos que hacer lo mismo con el coeficiente B. Tenemos que determinar cuál sería el valor del coeficiente B. Ahora, y es precisamente lo que nosotros vamos a hacer. La fórmula entonces que vamos a utilizar para poder determinar el coeficiente B me dice que es la muestra multiplicado por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Todo eso está sobre N, que sería la muestra, ¿no? Por, fíjense, sumatoria de X al cuadrado menos sumatoria de X, entre paréntesis, al cuadrado. Entonces ya se habrán dado cuenta que los denominadores del coeficiente A y el coeficiente B son exactamente los mismos, ¿verdad? Exactamente los mismos. Bueno, lo que cambia evidentemente es el numerador. Vamos a reemplazar valores y a determinar entonces cuánto estaría valiendo el coeficiente B. Entonces lo mismo que hemos hecho nosotros con el coeficiente A es lo que realizamos con el coeficiente B. Entonces n sabemos que es la cantidad, cuántos pares de variables tenemos, cuántos pares de variables estamos trabajando, que serían los 11. Sumatoria de X por Y, fíjense, la sumatoria, que serían los 250.484.170. Y bueno, hemos ido reemplazando, jóvenes, ¿no? Todo lo que me está diciendo la fórmula. El denominador, fíjense, exactamente lo mismo, ya lo habíamos dicho, del coeficiente A. Se han realizado los cálculos respectivos y nos sale que el coeficiente B tiene un valor de 429.9818. Bueno, entonces tenemos acá ya determinado el valor del coeficiente A y el coeficiente B. Entonces vamos a reemplazar los valores en esa ecuación y estamos suponiendo que existe una relación entre las variables. En otras palabras, estamos suponiendo que mientras van pasando los años, entonces va a ir aumentando, ¿no? La cantidad de habitantes que va a haber en cierta región. Estamos suponiendo, entonces, que existe una relación del aumento de habitantes de una región con la cantidad de años que van pasando. Pero básicamente sabemos que en una ciencia exacta no podemos basarnos en suposiciones, tenemos que demostrar matemáticamente lo que estamos hablando. Entonces nosotros hasta aquí, que hemos determinado el valor del coeficiente A y el coeficiente B, estamos suponiendo. Entonces ahí es que entra lo que sería un coeficiente que nos va a ayudar a determinar si existe o no existe la relación que estamos suponiendo hasta el momento. ¿Qué es lo que hemos hecho en este momento? Hemos copiado, entonces dijimos, el valor del coeficiente A, lo hemos determinado acá. Entonces hemos reemplazado el valor de este coeficiente y el valor del coeficiente B también, ¿no? Y ahí están las variables. Entonces esta es nuestra ecuación que habríamos determinado gracias a todos estos cálculos matemáticos. Bueno, dejamos por un lado esta ecuación un minutito. Habíamos dicho que hasta este momento nosotros estábamos suponiendo que existía una relación entonces entre la cantidad de habitantes y la cantidad de años que van pasando, pero nosotros no podemos valernos de suposiciones. Entonces ahí es que entra nuestro coeficiente de correlación lineal. Este coeficiente lo que nos va a ayudar es a determinar si existe entonces o no esta relación que estábamos suponiendo hasta este momento, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, vamos a revisar lo que sería el concepto. El coeficiente de correlación lineal lo que nos ayuda, nos permite determinar si efectivamente existe relación entre las dos variables, ¿no? Entre la variable X y la variable Y. Entonces, una vez que se concluye que sí existe relación, la regresión nos va a permitir definir la recta que mejor se ajusta a esta nube de puntos. Mide el grado de intensidad de esta posible relación entre las variables.
¿no? Entonces, la correlación trata del grado o fuerza de interconexión o asociación entre las variables. Bueno, y fíjense, este gráfico que tenemos acá es en el caso, sería un gráfico que se estaría acercando o ajustando a variables que tienen relación, porque van a salir pegados, van a salir cercanos entre sí. Ahora, ¿qué pasa con dos conjuntos de datos que no tienen relación entre sí? Entonces saldría un gráfico de esta naturaleza. Entonces, a ver, si nosotros tomamos como ejemplo, para que ustedes me entiendan mejor, ¿cuándo puede haber dos variables que no tengan nada que ver entre sí? Por ejemplo, vamos a suponer la cantidad de automóviles que ingresan al parqueo cada día, en un mes, vamos a suponer, la cantidad, entonces dijimos, de automóviles que ingresan al parqueo de la facultad en un horario específico, entre las 10 y las 12 de la mañana, ¿no? Evidentemente en una época normal, sin cuarentena, ¿no? Bueno, entonces, si tomamos eso, entonces la cantidad de vehículos, dijimos, que entran al parqueo cada día, y tomamos el promedio del PPA de los estudiantes. Y vamos a decir que a mayor cantidad de autos que ingresen, mayor será el promedio ponderado de los estudiantes. Absolutamente no tiene nada que ver, ¿verdad? Ninguna relación va a tener el hecho de que entren más o menos autos al parqueo de la facultad con el promedio, con el PPA de los estudiantes de, ustedes si quieren, de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, si nosotros tomamos esos datos y los graficamos, seguramente nos va a salir algo así, sin relación, porque absolutamente no tendría nada que ver, o sea, estas variables que estamos trabajando. Pero si sí tienen relación, entonces nos tiene que salir un gráfico que sea parecido a este, cercano a los puntos entre sí. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿cómo nosotros sabemos, entonces, al final, si existe o no existe esta relación? ¿Qué criterio vamos a seguir? Se tienen los siguientes criterios, entonces, para el coeficiente de correlación lineal. Necesariamente, este coeficiente nos va a salir entre -1 y 1. No nos puede salir ni un valor ni menor a -1 ni mayor a 1. Entonces, necesariamente, nos tiene que salir entre -1 y 1, necesariamente. Si hemos hecho bien los cálculos, entonces va a salir dentro de ese intervalo. Ahora, fíjense, si nos sale entre -1 y -0.8, es excelente la relación entre las variables. Muy buena relación, excelente. Ahora, si nos sale entre 0.8 y 1, es excelente también la relación entre las variables, es muy buena. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre que me salga una relación excelente negativa y una relación excelente positiva? Cuando la relación me sale excelente y el resultado del coeficiente de correlación lineal me ha salido positivo, vale decir entre 0.8 y 1, entonces la relación de las variables va a ser directa. Si sube una variable, va a subir la otra. Si baja una variable, va a bajar la otra. Ahora, si me sale la relación excelente, evidentemente, entonces, y el intervalo es entre -1 y -0.8, ¿no? Una relación muy buena, pero negativa. Eso quiere decir que la relación entre las variables va a ser inversa. Si sube una, va a bajar la otra, y si baja una, va a subir la otra, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, jóvenes, entre una muy buena o excelente relación entre las variables negativas y una positiva. Si bien aquí nosotros estamos mostrando una relación excelente, muy buena, también algunas bibliografías hablan de que entre -0.8 y -0.4 la relación es débil entre las variables, lo propio si sale positivo, de 0.4 a 0.8, y si sale entre -0.4 y 0.4 no existe o no tiene absolutamente nada que ver una variable con la otra, ¿no? ¿Qué ejemplo podríamos dar en donde no tiene nada que ver una variable con la otra? El ejemplo que estábamos dando de la cantidad de vehículos que estarían entrando al parqueo de la facultad y el PPA de los estudiantes, y el promedio del PPA de los estudiantes.
absolutamente, absolutamente nada tiene que ver lo uno con lo otro. Entonces, si nosotros tomáramos esos datos y los graficáramos, nos saldría algo así. Y si tomáramos los datos y haríamos los cálculos matemáticos, nos estaría saliendo entre menos 0.4 y 0.4. Ahora, la fórmula que tenemos que utilizar para poder determinar ya matemáticamente, hacer los cálculos respectivos para poder determinar si existe o no existe relación entre las variables, tenemos la fórmula por este lado, en donde, bueno, básicamente, ¿qué me dice la fórmula? Va a ser igual a n, que estaría multiplicando a la sumatoria de x por y, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, todo eso sobre raíz cuadrada, fíjense, de, ¿no? Tenemos dos paréntesis. En el primer paréntesis estaríamos multiplicando n por sumatoria de x cuadrado, menos sumatoria de x entre paréntesis al cuadrado. Eso sería el primer paréntesis. Y el segundo sería n por sumatoria de y al cuadrado menos sumatoria de y entre paréntesis al cuadrado. Eso correspondería al segundo paréntesis entonces. Bueno, bajo este criterio, entonces vamos a ver si la suposición que nosotros habíamos hecho de que existía buena relación entre nuestras variables del año y la población, estaba bien, si existe o no existe relación entonces entre las variables. Es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, tenemos la tabla con la que nosotros habíamos trabajado, la misma tabla que estaba en la diapositiva anterior. Hemos copiado acá, se habrán dado cuenta, nuestra fórmula, la fórmula de ERE que la habíamos leído hace un momento. Y entonces lo que hemos hecho acá ya es reemplazar los datos, ¿no? Tenemos, fíjense, la n, que es 11, sumatoria de x por y, ahí está, los 250.484.170. En fin, hemos reemplazado entonces los datos. Y este asunto de, fíjense, sumatoria de y al cuadrado sin paréntesis y sumatoria de y al cuadrado, sumatoria de y, perdón, paréntesis al cuadrado, entonces evidentemente tiene la lógica básica, ¿no? Si, fíjense, tenemos sumatoria de y, entonces evidentemente yo tengo que tomar esta sumatoria de y, que serían los 124.384, y elevar al cuadrado, que es lo que está detallado acá. Y a diferencia de sumatoria de y al cuadrado, entonces yo tengo que tomar esta columna donde está y al cuadrado, y tengo que tomar su sumatoria, y ese dato lo he copiado acá. Bueno, en todo caso está ahí detallado, ¿verdad? Todos los datos que hemos tomado y hemos hecho los cálculos respectivos y nos ha salido 0.9865. R igual a 0.9865. Entonces, antes de pasar, fíjense, 0.9865 nos ha salido por acá. 0.9865. Se habla, fíjense que si nos sale entre 0.8 y 0.9, la relación entre las variables es muy buena. Lo mismo entre menos 0.9 y menos 0.8 es muy buena. Y entre 0.9 y 1 o menos 1 y menos 0.9 es excelente. Bueno, es excelente. Creo que es la mejor forma de explicarlo, la relación entre las variables, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que la relación entre las variables es de 0.98. La relación es muy buena, la relación entre las variables es muy buena. Bueno, entonces tenemos ahora el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, que no es más que r al cuadrado, nos va a salir siempre entre 0 y 1, necesariamente. Nos tiene que salir dentro de ese intervalo. Obviamente que si nosotros tomamos r y lo elevamos al cuadrado, nos tiene que salir un valor positivo. Sabemos que una base negativa elevada al cuadrado va a salir un valor positivo. Entonces nosotros sabemos que r sí me puede salir un valor negativo, pero bueno, al elevar al cuadrado va a ser siempre positivo. Entonces, este coeficiente de determinación siempre tiene que salir entre 0 y 1. No puede salir ningún valor negativo y no puede salir un valor más alto a 1. Eso tengan sumo cuidado. Si han trabajado de forma correcta, entonces no puede salirles
de forma diferente. ¿Ya? Bueno, ahora, como el coeficiente que nos indica el porcentaje del ajuste que se ha conseguido como el modelo lineal, ¿no? Se puede entender que este coeficiente de determinación es el porcentaje de varianza explicada por la recta de regresión y su valor siempre estará entre 0 y 1. Siempre es igual al cuadrado del coeficiente de correlación R, ¿ya? Entonces, nos había salido a nosotros reemplazando lo que hemos hecho aquí, básicamente es poder reemplazar y poder pronosticar cuántos habitantes habrían para el 2020, ¿ya? Entonces, recuerden que esta ecuación la habíamos nosotros determinado al inicio con las fórmulas de cuánto era el valor del coeficiente A y cuál era el valor del coeficiente B, ¿no? Entonces, nosotros acá hemos reemplazado la variable X, sabemos que X corresponde a gestión y sería 2020, entonces se ha reemplazado ahí esa X por 2020 y no es más que multiplicar el 2020 por los 429.000.9818 y bueno, a eso le restamos en todo caso los 854.679.018. Y entonces nos ha salido que para 2020 se esperan 13.884.218 habitantes, ¿no? Que ya redondeando, nosotros si vamos a publicarlo y si vamos a interpretarlo, pues nos quedamos con los 13.884.000 habitantes, sin los decimales, ¿verdad? Y podemos nosotros saber para el 2021, 2022, 2023, básicamente lo único que tendríamos que cambiar es esta X, pondríamos 2021 y hacemos los cálculos respectivos, ¿no? Y nos sale que para el 2021 habrían 14.314.20 habitantes, que eso sería matemáticamente. Ya para interpretar el resultado, diríamos entonces que para 2021 tendríamos 14.314 habitantes. Para 2022, 14.744 habitantes. Y bueno, básicamente entonces hemos podido determinar pronósticos, ¿no? Para el 2020, 2021, 2022, pero podríamos seguir haciéndolo para cuántos años veamos conveniente, para cuántos años quisiéramos, entonces nosotros proyectar. Bueno, algo que es importante, vamos a retroceder un minutito para poder explicar. Entonces, habíamos nosotros hablado que el coeficiente de determinación no es más que R al cuadrado. Entonces sería ese 0.9865 al cuadrado. Pero básicamente este coeficiente, que es el coeficiente de correlación, ¿no? ¿Qué significa? Si nosotros multiplicamos por 100 este 0.9865, nos sale 98.65. Entonces, básicamente, la variable dependiente que en este caso es la población, depende en un 98.65% de la variable independiente. Entonces, imagínense, es bastante alto, entonces es bastante probable que lo que estamos nosotros proyectando, los pronósticos que estamos dando, sean los más cercanos a los reales. ¿Ok? Bueno, eso sería todo entonces en cuanto a regresión y correlación lineal. Les voy a pasar un práctico y les voy a dar fecha de presentación de esta parte de regresión y correlación lineal. Tengan buenas noches, jóvenes.